Eso creo que lo deja muy claro Louis Malle, y también deja muy claro cuál es su obsesión por la búsqueda de la felicidad que ha tenido en la adolescencia, una adolescencia que él mismo repite muchas veces que ha sido una adolescencia triste, que se ha rebelado, ha sido una adolescencia en la que él se ha rebelado contra el por qué, por ejemplo, en este caso del niño judío, por qué él tuvo que ser el detenido, por qué él era el judío y no Louis Malle, porque era el niño el elegido, ¿no? Cuáles son los orígenes y por qué la vida decide desde los orígenes el destino. Entonces hay un pesimismo, y hay algo también muy importante que él escribe antes de rodar la película, y es que dice que nunca olvidará minuto a minuto aquel pasaje, aquella etapa de su vida, aquel enero de 1944. Por eso tarda mucho tiempo, como decís, en rodar la película, hasta que él alcanza probablemente la madurez o asimila todo lo que ha sucedido para poderlo contar desde un prisma, también lo notaremos, claro, de un señor, han pasado 40 años hasta que lo cuenta, pues todo tamizado también en el lenguaje, pues son niños, no olvidemos, de 11, 12 años, pero con una intensidad, una profundidad y una rebelión constante que es la que le acompañó durante toda su vida, y ese pesimismo ante la adolescencia y lo que vivió. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, vamos a ver Au revoir les enfants, una película del año 1987, uno de los también de lo que arrastraba a lo largo de toda su vida. Louis Malle era una especie de complejo, porque él siempre había sido un chico rico, era de una de las más ricas familias de Francia, y bueno, siempre le había marcado durante toda su vida, y quizá por eso él quiso ponerse a trabajar muy pronto y hacer un tipo de trabajo que no tuviera nada que ver con la industria azucarera, que era la de su familia, y siempre en ese aspecto fue independiente y realmente se lo debió a sí mismo todo lo que pudo tener. Ha citado Javier alguna de sus primeras películas, El mundo de la infancia, en Sassy dans le métro, esa visión de la novela de Queneau, de la niña que quiere ver el metro, pero ese día el metro en París está en huelga, y está muy bien dado que esa niña, después de haber pasado ese día en París, había envejecido. Y es verdad esa frase de cuánto envejece un niño la tarde de un domingo, ¿no? Él ha sido un hombre que ha tenido una enorme sensibilidad para tocar muchísimos aspectos de la vida. Él nunca se consideraba un autor, sino un director cinematográfico, al contrario que sus compañeros o de los amigos que habían escrito en Cahiers de Cinéma. Él quería ser un profesional, indagó en el mundo del sexo de entonces con la película Les Amants, que él dice, si se viera ahora, decía en los años 80, produciría risa a todas las cosas que se suponía que hacía mi amiga Jeanne Moreau. Y en eso del mundo terrible del corazón, de la investigación, de la privacidad, él hizo una película maravillosa que se llamaba Vida Privada, que era una película, la historia de un director de teatro que era Mastroianni, con una diva del cine que era Brigitte Bardot, una Brigitte Bardot como nunca ha vuelto a estar, en lo más cercano, lo más enamorable que se pueda ver nunca a Brigitte Bardot, en aquella historia que rodada en Spoleto durante un festival de teatro. Era una película magnífica. Le Feu Follet, creo que según va pasando el tiempo nos muestra perfectamente lo que quería hacer con el cine Louis Malle. Quería investigar todos los aspectos sociales, políticos, incluso de comedia y de humor. Aún así, y contando con las películas que hemos citado entre todos, y sobre todo ese Atlantic City, que es verdad, como dice Javier, que es el descubrimiento de Susan Sarandon, porque cuando esa chica está partiendo los limones junto a la ventana y se va dando con ellos en el pecho, yo creo que ese es el momento donde Susan Sarandon, y no hay otro, sale para el cine con un Bar Lancaster maravilloso. Aún así, creo que esta es la película suya. Si hubiera que elegir una película de Louis Malle representativa, es sus 400 golpes. Estos son los 400 golpes de su carrera, sin ninguna duda. Con todos ustedes, adiós muchachos, Au revoir les enfants de Louis Malle.